Ofensiva y presión en el sur del Caribe con el buque USS Gettysburg a tan solo 25 kilómetros de la isla venezolana de La Orchila. Sí, señor, a 25 kilómetros. Esto es casi en el límite del mar territorial venezolano. Cerca de 2 kilómetros del límite del mar territorial venezolano, porque recordemos que el mar territorial tiene 12 millas náuticas, que equivale a 22,5 kilómetros cuadrados. Así que está ahí, en el límite de Venezuela y en todo el frente de la isla venezolana de Orchila. Así ha estado el buque Gettysburg. Ofensiva con nuevos ataques quirúrgicos en el Pacífico Oriental, con la destrucción de una nueva narcolancha en la que fueron abatidos 4 presuntos traficantes de drogas. Y así Estados Unidos aumenta esta presión militar contra el narcoterrorismo, mientras que en tierra y en los estrados judiciales, en ese otro aspecto y cara de este mismo problema, ahí el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia del régimen de Venezuela durante 8 años, sigue destapando los vínculos de Nicolás Maduro con el crimen transnacional. De esta manera les doy la bienvenida. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es esa segunda parte de la reveladora carta del jefe de inteligencia de la dictadura de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, enviada directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero abierta, con la intención de que todos la puedan leer, de que todos, tanto las personas que viven en Estados Unidos como en el hemisferio, como en Europa, se pudieran enterar. Hoy nos centramos principalmente en las revelaciones que confirman cómo el régimen tiránico chavista madurista creó y convirtió al Tren de Aragua en una de sus más eficaces bandas criminales de protección al régimen y con una intención macabra, la expansión transnacional del mismo régimen, pero a través del crimen, de la brutalidad, de la sangre, del asesinato, de la presión a quienes piensan diferente. Como también invadieron de esta manera con miles de estos hombres diferentes países, según el Pollo Carvajal. También en las explosivas denuncias sobre la estrategia de contrainteligencia y espionaje de la mano de Rusia, que ha ejecutado el régimen venezolano, según el Pollo Carvajal, contra Estados Unidos. Pero antes de comenzar en estos puntos, también el punto del fraude electoral, ojo, con la empresa Smartmatic, eso también lo vamos a ver en este programa. Queremos adentrarnos antes en estos temas, recapitulemos lo que finalizamos ayer, esa primera parte de la carta de Carvajal. Ahí confirmó en primera medida la conexión entre Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción ni obra de narcotraficantes independientes, fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Esa estrategia criminal de utilizar la droga como arma contra Estados Unidos, dice el Pollo Carvajal, fue gestada por el régimen castrista de Cuba. Fue el que la ideó, el que la generó y el que la ayudó a ejecutar, obviamente, con todo ese grupo de los militares adscritos al chavismo, convertidos en una verdadera mafia, y con ayuda a cambio de armas de las organizaciones terroristas, entre ellas el ELN y las FARC de Colombia, grupos que sabemos han estado protegidos históricamente por la tiranía de Venezuela, han sido sus amigos, no sus enemigos, al contrario, han sido sus aliados. ¿Cómo le ayudaba el Pollo Carvajal a estas organizaciones a enviar la droga que ellos mismos producían a cambio de las armas? Advirtió además el papel de la dictadura cubana en la infiltración de espías, ojo, en Estados Unidos, en organismos de inteligencia como la CIA. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos. La inteligencia cubana me mostró sus redes dentro de sus bases navales en la costa este. Se jactaron de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de ellos ahora políticos de carrera.
Diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA recibieron pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder. Estos estadounidenses actuaron como espías para Cuba y Venezuela, y algunos siguen activos hasta la fecha. Vamos a recapitular también muy rápidamente ese primer análisis de los reconocidos periodistas e investigadores venezolanos, Casto Ocando y Roberto Olivares, sobre las implicaciones de esta carta del Pollo Carvajal, la injerencia de Cuba en el sostenimiento de la maquinaria criminal del régimen venezolano y los nexos de Nicolás Maduro y su círculo de poder con el narcotráfico. Yo quisiera escuchar, por ejemplo, las reacciones del liderazgo en este momento de la administración Trump. Estamos hablando de Marco Rubio, por ejemplo, Stephen Miller, que es el asesor de seguridad nacional, el secretario de guerra Pete Hegseth. Estamos hablando de acusaciones verdaderamente comprometedoras. El tema de que los cubanos junto con Venezuela controlan o tienen infiltrados las bases navales de Estados Unidos en la costa este, o que hay congresistas metidos en esto. Esto sería suficiente para iniciar, pero la pregunta es, ¿por qué no se ha iniciado ya eso? Porque yo creo que esta carta a Trump es un último recurso, como diciendo, no me escuchan aquí, yo voy a lanzar esta información. Que después de Venezuela, por inercia, ¿ok?, va a caer Cuba. Y después de Cuba, bueno, Nicaragua, etcétera. Pero la joya de la corona es Venezuela, porque no solo estamos hablando de un Estado fallido, criminal, genocida, terrorista, sino que también estamos hablando que desde Venezuela se controla hoy en día casi todas las mafias a nivel mundial. Somos el hub criminal del planeta Tierra. Así de sencillo. El hub criminal en el que confluyen todo tipo de manifestación de crimen transnacional, de crimen organizado internacional. Bueno, el punto clave de esta noticia, y nuevamente hay que dejarlo claro, es que Hugo Carvajal está a la espera de una condena en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. En junio pasado, 2 años después de su extradición desde España, el ex jefe de inteligencia de esta tiranía criminal de Venezuela se declaró culpable de cargos de narcotráfico y de terrorismo. Es que no es cualquier testigo, no es un testigo de oídas, no es un testigo que dice haber quizá asistido a una reunión y haberse enterado de algo, no. Él es sujeto activo en la historia. Él participó, diseñó, programó, dio órdenes, hizo parte de... Por eso es que es tan importante. Es que sale el testigo más importante y estrella, porque imagínense ustedes 8 años manejando la inteligencia de este régimen chavista, madurista, con el castrismo, es decir, con todos los agentes cubanos ahí metidos. Cómo diseñaban los planes, cómo se enteraban de todo, cómo escuchaban a todo el mundo, cómo detectaban, planificaban y ejecutaban. Y él como protagonista, ¿cuántas órdenes no dio el Pollo Carvajal? Por eso es que está a puertas de esta sentencia, de ser uno de los hombres más poderosos dentro del régimen chavista madurista. Y el Pollo Carvajal pasó a ser sin duda ese testigo en acción en contra del cartel criminal que usurpa el poder en Venezuela. Eso es lo importante y en ello radica esto, que no podemos perder de vista eso. No es un testigo secundario. Quiero darle la bienvenida a Zair Mundaray. Él es abogado penalista, es director de la Fiscalía de Venezuela, director de Fiscalía, que también es muy importante porque conoce este tema y sabe de la importancia de lo que significa que el Pollo Carvajal hable, cuente e incluso entregue pruebas. Zair, gracias por estar con nosotros aquí en el programa de la noche. Hola, no, gracias a usted por la invitación, acá a la orden. Zair, lo que a uno sí le queda duda es, obviamente en toda la estrategia de defensa del Pollo Carvajal está la de dejar claro que está cooperando, que está colaborando. Pero ¿por qué la necesidad de escribirle la carta directamente a Donald Trump? Bueno, mira, aquí vamos a un poco a dilucidar quién es el personaje, ¿no? Esta es una persona que se dedicó por muchos años a la inteligencia, conoce realmente de lo que está hablando y creo que has hecho una introducción que es perfecta. No es un testigo, sino es un copartícipe y un copartícipe principal. Además era un hombre de muchísima confianza de Chávez. Era un oficial de muy
digamos, muy poco nivel en cuanto a su desempeño, pero muy leal al chavismo. Y en Venezuela eso es una cuestión que prima, sobre todo en materia militar. No importa el talento, lo que importa es la vinculación y los lazos que generes con el plan criminal general, que es en definitiva en lo que se convirtió el chavismo desde hace muchísimos años, una organización criminal que tiene muchísimas ramificaciones. Entonces, yo creo que se lo envía directamente al presidente Trump en gran medida. Pues, si uno lee la carta, se ve que tiene un diseño jurídico muy claro y que de alguna manera se vincula con algunas de las cosas que ha dicho la administración Trump. Por ejemplo, la utilización de los grupos. Primero, hay algo que es inequívoco, la existencia del cártel de los soles. Para mí esto es algo transversal, es muy importante porque todavía hay quien lo pone en duda o gente de alto nivel que lo cuestiona. Por ejemplo, Gustavo Petro lo ha dicho en varias ocasiones, el mismo Lula, etcétera, han cuestionado esto cuando es algo respecto de lo cual hay muchísima prueba forense, prueba que se ha venido recabando durante muchos años desde el punto de vista de la investigación, y además todos los venezolanos sabemos de la existencia de este cártel. Luego, refuerza el tema de un régimen que es esencialmente criminógeno. Y fíjate que en tu introducción dices algo que es sumamente importante, y a mí me gustaría recapitular que antes de la existencia del chavismo no existe ninguna referencia de una organización criminal que tenga vínculos con Venezuela. Es decir, para Venezuela no era ni siquiera importante el tema de delincuencia organizada y mucho menos con carácter transnacional. El carácter transnacional de la delincuencia organizada venezolana, que además era muy exigua, se inicia precisamente con el proceso de la Revolución Bolivariana. De modo que existen unos vínculos que son desde el punto de vista criminológico muy evidentes, que son generaron todos los factores para que se produjera una organización criminal de esta naturaleza, pero además lograron generarle efectos transnacionales. Y por eso es que el régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región desde la perspectiva de la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, libertades civiles, etcétera, por sus alianzas con todo tipo de rentas criminales. El Pollo Carvajal hizo parte de eso. Tampoco uno puede decir que intenta redimirse, no intenta redimirse. Lo que está tratando de enviarle un mensaje al presidente para buscar algún beneficio procesal o alguna incidencia en su propio juicio. Y yo creo que es que ha colaborado por mucho rato con los fiscales, pero la colaboración con el Departamento de Justicia tiene que ser sobre todo de temas respecto de los cuales el Departamento de Justicia le interese o haya una debilidad en la investigación. Y esto nos da un gran dato. El gran dato es que el Departamento de Justicia, respecto de las cosas que el Pollo Carvajal ha dicho, ya las tiene, y las tiene porque son años de investigación. Y esto es muy importante porque cuando uno escucha gente analizando y diciendo, por ejemplo, que esto es una arbitrariedad o que estos señalamientos son arbitrarios, se olvidan que hay fiscales que tienen muchos años investigando este tema y recabando información, y que existe más de un testigo. El Pollo Carvajal digamos, su aporte es fundamental por el cargo que ocupó, pero ya recuerden que Cliver Alcalá declaró, y Cliver Alcalá fue el encargado de generar los lazos con el ELN y la FARC para pasar la droga por Apure y por la zona del Catatumbo. Eso está en el expediente y él se declaró responsable de esa situación. Pero existe otro elemento que él aporta, y es el tema del fraude, de los fraudes electorales. Eso es sumamente importante para todas las democracias, y yo creo que también se lo envía al presidente Trump, porque el presidente Trump ha hecho digamos, una suerte de defensa de la transparencia y de los elementos que le den fiabilidad al voto y que el voto realmente refleje la voluntad de los ciudadanos y que las decisiones que se tomen en materia democrática se correspondan con eso. Entonces él sabe que es un tema atractivo, pero hay cosas que casi nadie conoce, que es que, por ejemplo, el jefe del área informática del CNE venezolano es un militar y ha estado allí durante muchísimos años. Era el adjunto del Pollo Carvajal. Es decir, el Pollo Carvajal conjuntamente con este oficial, que se me va el nombre ahorita, diseñaron toda una estrategia para que el voto no reflejara la voluntad de los ciudadanos. Por eso es casi una proeza lo logrado luego del 28 de julio del año pasado en Venezuela, de haber podido acreditar
unos resultados más allá de la pseudoinstitucionalidad que trató de revertirlo sin ninguna posibilidad, porque fue tan aplastante y además se logró recabar la prueba que por más narrativa y que hayas utilizado al Tribunal Supremo y a todo el CNE o toda esa institucionalidad, digamos, alineada con la dictadura, no convence absolutamente a nadie y por eso ahí hay una espiral de ilegitimidad en la que se encuentra el régimen. El tema del espionaje, por supuesto que lo conoce. Ese asunto de haber dado pasaportes e identidad venezolana a una gran cantidad de personas vinculadas con el terrorismo internacional, los vínculos con Irán, etcétera. Por supuesto que los conoce Carvajal porque esto se hacía en el Ministerio de Interior y Justicia y el DGCIN servía de seguridad a las personas que llegaban. Me contaba unos funcionarios que estuvieron allí en esos momentos que los atendían sábados y domingos, llegaban a Venezuela, sobre todo iraníes, les entregaban pasaportes, pero no quedaba registrado eso. Así que planteárselo al presidente es tratar de buscar una incidencia procesal importante respecto de su destino que ha quedado labrado en este proceso, donde luego de enfrentar la prueba, porque recordemos además que él llegó con la intención de confrontar e ir a un juicio, luego de ver la prueba terminó colaborando. Pero en definitiva pareciera que la colaboración probablemente no ha sido tan eficaz como para lograr una rebaja sustancial de la pena y por eso me parece que es un acto casi que desesperado ir ante el Ejecutivo y tratar de decirle yo tengo cosas que a la administración le interesan y que por favor trate de escucharle. Me parece que además está estructurado por los abogados sin lugar a duda y que lo han hecho para tratar de concatenarlo con mucho detalle con algunos de los puntos principales que el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra sostienen en este momento. Es decir, la médula del poder y lo que el mismo presidente Trump ha dicho. Sí, Zair, y ahí, bueno, varios puntos muy clave que ha tocado usted. Obviamente, el hecho de que esté a portas de una condena que puede ser muy fuerte en febrero del próximo año, no significa que, a pesar de que él tiene una estrategia de defensa que es cooperar, no significa que esa cooperación no sea absolutamente estratégica, clave y válida, porque muchos han tratado de desmeritar eso. No, eso es un militar que lo que quiere es que le den rebajas. No es un militar para comenzar a hablar, como ya lo hemos dicho, es el jefe de inteligencia. Primer periodo fueron casi 7 años, el segundo 1 año más y esto fueron 8 años siendo sujeto activo. Es decir, esto no es cualquiera. Claro, y como estrategia de defensa, la de cooperar, por supuesto, es normal, es lógico y así hacen además con todos los criminales. Y el otro punto que tocaste que es muy importante resaltar, y es que lo que ha dicho el Pollo Carvajal no es nuevo. Muchos se sorprenden, pero no es nuevo. Es decir, lo novedoso es que él, el testigo activo, el que lo vivió, el que incluso lo planeó y ejecutó, lo diga ante un tribunal en Estados Unidos. Que además si dice mentira le va peor. Esto obviamente tiene toda esa cantidad de investigaciones por décadas, de ya casi los 30 años del chavismo, los 25, 6 años del chavismo, décadas. Organismos de inteligencia de Estados Unidos. Los organismos de inteligencia de Colombia, bueno, cuando la inteligencia de Colombia llegó a ser una de las mejores del mundo, porque tristemente eso, después de los acuerdos Santos-FARC, cómo se deterioró toda la fuerza de inteligencia colombiana. Los computadores de Raúl Reyes y los computadores de otros criminales jefes de las FARC. Organismos policiales en otros países, estamos hablando de Perú, de Chile, es decir, esto no es nuevo, esto está sustentado y lo que dice el Pollo Carvajal seguramente termina es de afianzar lo que ya se sabe, por supuesto, y eso es importantísimo también dejarlo claro. Ahora, lo de la proeza que hablas de haber podido sacar las actas y haber demostrado que efectivamente el país está cansado de esta tiranía. Fue increíble cómo de manera tan creativa lograron hacer las comunicaciones para poder transmitir las actas, las mismas actas oficiales. Y eso hace que todavía haya más legitimidad en este concepto de que lo que hay en Venezuela es un robo de una organización criminal. Ahora, cuando hablamos del Pollo Carvajal, uno se pregunta, ¿en qué momento? Porque ahora dice que coopera, pero en su momento él se retiró del madurismo, dijo que se iba, argumentando
que era por los asesinatos de los jóvenes en las represiones, en las marchas y en las represiones del madurismo. ¿Por qué cree usted ahí realmente fue la decisión del Pollo Carvajal de un costado, al hacerse un costado, dar el paso al lado del chavismo? ¿Qué lo hizo retirarse del Castro-chavismo, madurismo? Bueno, has dado en el clavo. Justamente has dicho retirarse del chavismo. No, él es un chavista convencido. Es uno de los ideólogos de este estado de cosas, es decir, de este desapego por la normatividad, de la conversión del Estado o del modelo de Estado en un modelo con desapego normativo, es decir, este Estado forajido. Es uno de los ideólogos y constructores de esto. Lo que ocurre es que con la llegada de Maduro en el poder, muchas de las personas aliadas de Chávez empezaron a ser apartadas. Esto no es solo, no estamos hablando solo de él, estamos hablando de ministros, exministros, estamos hablando de gente que fue tan importante como el vicepresidente Elías Agua, gente que tuvo mucho poder, empezó a ser apartada por Maduro, quien empezó a sustituirlos. Y esto generó, por supuesto, lo que genera en todo cártel. Los carteles van desplazando líderes y van incluyendo nuevos liderazgos. Fíjate que mucha gente podría pensar, bueno, Cliver Alcalá es un militar muy importante, tuvo cargos de inmensa relevancia y está en esta misma causa ante la Corte de Nueva York con el Pollo Carvajal. Maduro sustituyó a Cliver Alcalá cuando era jefe de una región estratégica y luego lo dio de baja. ¿Usted cree que realmente Cliver Alcalá se desapegó del chavismo? No, lo que quedó fue, como decimos los venezolanos, desenchufado. Lo sacaron del poder y lo sustituyeron por una nueva oleada que Maduro considera más leal a él y con menos apegos a la génesis del régimen. Lo mismo pasó con la misma familia Chávez. Uno ve que la misma familia Chávez, los hermanos, las hijas, hasta Rosa Inés, una de las hijas de Chávez, bueno, es presidenta de un instituto autónomo. Le han dado una gobernación, le han dado una dirección de una cosa, pero no están en el centro medular del poder. De modo que el Pollo Carvajal se vio desplazado y se vio en riesgo. ¿Por qué se vio en riesgo? Porque él pasó años grabando a las personas, extorsionando a las personas y sabiendo todas las intríngulis de ese poder. Y Maduro, sabiendo, bueno, me conoce los detalles, sabe en qué anda, puede eventualmente ser un enemigo, porque así funcionan los cárteles. Bueno, lo acabamos de ver con el caso del Mayo Zambada, los hijos del Chapo, etcétera. Funciona exactamente igual. Uno de los hijos del Chapo secuestró al Mayo Zambada y lo trajo hasta Estados Unidos y acaban de procesarlo. O sea, se producen esas delaciones para tratar de buscar ventaja. Fíjate que Maduro, para sacarlo de Venezuela, lo nombró cónsul en Aruba. Y cuando llegó allá, lo retienen por por esta misma circular roja que lo llevó acá. Y Venezuela incluso amenazó militarmente a Aruba para que lo repatriara e indicaba que se trataba de un diplomático. Y lograron la entrega. Cuando logran la entrega, por supuesto, lo recibe todo. Bueno, Cilia Flores lo recibe en el aeropuerto. Tarek El Aizami, que ahora está detenido. Fíjate cómo el poder se ha ido modificando en virtud de los intereses. Entonces no es que él se ha desapegado de los principios del chavismo. No, es que fue desplazado del poder que tenía y se sintió en riesgo. Y luego de ser capturado no le quedó otra cosa que tratar de colaborar para salvarse a sí mismo. Pero eso no le importó para nada mientras estaba ejecutando todos los actos que ejecutó o cuando se escondió en España, cambió la identidad, hizo una gran cantidad de estrategias para no ser capturado o cuando negó inicialmente los cargos que eran absolutamente evidentes. Entonces hemos visto una metamorfosis de un hombre vinculado con algo que ahora habla en tercera persona, porque si tú ves el contenido de la carta, él dice, me consta que pasó, pero no dice, yo actué, yo fui el que lo hice, jamás lo dice. O sea, la carta está estructurada de una manera de que, bueno, por mi posición yo lo podía ver,
No, no es que lo podías ver, es que tú eres copartícipe de esto. Entonces, no hay tal desapego. Lo que ha habido es desplazamientos y han salido algunas personas que han sido principalísimas en el poder y que han cometido estos crímenes y han sido desplazadas por otras porque el núcleo de poder cada vez es más pequeño. Es muy importante ahorita el núcleo de los hermanos Rodríguez, de Elsie y Jorge, Diosdado Cabello, que maneja la violencia y maneja la persecución de manera desmedida, y Maduro, que es el gran titiritero también de las rentas criminales junto a la familia Flores. Entonces acá algo que era mucho más amplio se ha venido haciendo más pequeño por el mismo temor a las traiciones, por la misma estructura como funcionan los cárteles. Yo hace mucho tiempo, hace como 2 o 3 años, escribí un artículo que decía los cárteles siempre caen y decía que la caída del chavismo madurismo era mucho más cercana al desmantelamiento de un cártel que a una transición política, porque ellos no hacen política. Esencialmente no hacen política porque no hay un proyecto país, no hay un proyecto de nación, no les importa ni siquiera que voten por ellos, no hay absolutamente nada de tratar de vincular al ciudadano con la actividad pública. Es todo lo contrario, que la gente se desvincule, que la gente vive en una situación de terror y que las rentas criminales sigan funcionando, que es esencialmente el momento histórico en el que nos encontramos, un momento de represión, temor, miedo y de generar violencia desmedida a través de el pseudoaparataje estatal, de fiscalía, jueces, policía, militares, etc. Clave ese punto también, porque es un concepto que parece muchos no entienden o no quieren entender. El problema del régimen madurista no es un problema político, no se resuelve como un problema político. Por eso muchos llaman a un diálogo, llaman a una negociación, y eso uno lo puede entender cuando hay de alguna manera posibilidad de unos acuerdos políticos, pero es que esto no es un tema político, eso es un tema de crimen organizado, y el que no lo entiende, pues obviamente no sabe y se pierde en lo que está sucediendo, o el que no lo quiere entender de pronto es que tiene otros motivos, y hay muchos motivos porque las mafias también logran comprar, logran sobornar, y eso pasa, eso no es una fábula, eso pasa, y sobornan donde uno menos piensa o hasta donde uno menos piensa, sobornan, pagan, venden su narrativa por mucho dinero. Es muy lucrativo. Entonces tampoco nos podemos dejar llevar, porque muchas veces esas opiniones que parecen muy benévolas, detrás hay mucho pago. Y lo logran, todas las mafias compran no solo al mundo político ni al mundo de la opinión, compran conciencias, y eso es gravísimo. Vamos a hacer una pausa, Zair Mundaray, es que de verdad es muy sabroso hablar con usted y muy aleccionador hablar con usted, porque es claridad conceptual. Cuando volvamos vamos a hablar ya del fenómeno concreto del Tren de Aragua, que es que esto también, por más de que nos estemos acostumbrando a hablar, a convivir en nuestros países con el Tren de Aragua, claro, es un fenómeno nuevo, pero ¿cómo? Mimetizándose en estas otras formas de violencia que han tenido los otros países, que no existían en Venezuela, como muy bien lo dijiste al comienzo. Yo me acuerdo en el periodismo de 80s y 90s, de los años 80s y 90s, las FARC, el ELN querían pasarse la frontera, como todas las mafias también compraban, a veces había redes corruptas de la Guardia Nacional, pero eran redes corruptas de la Guardia, había una Guardia Nacional institucional. Es la diferencia, que tampoco la podemos perder. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a hablar del Tren de Aragua, exactamente cómo el Pollo Carvajal cuenta se diseñó precisamente esa estrategia de desestabilización interna y para exportar. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El Pollo Carvajal, en su reveladora carta a Trump, entregó información sobre el Tren de Aragua de Venezuela, que ya está en todos los países de América Latina, incluso un informe el año pasado de la DEA que contaba que existían miembros del Tren de Aragua en todos los estados de los Estados Unidos. Este grupo, que Estados Unidos además designó como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025. Es la peligrosa agrupación criminal que nació como banda carcelaria, dicen que hacia el año 2005,
en la prisión de Tocorón, una de las prisiones más temidas ahí en el estado de Aragua, y que años siguientes logró una expansión transnacional en todo el hemisferio. Hugo Chávez fue el que ordenó el reclutamiento y creación del Tren de Aragua, y Nicolás Maduro se ha encargado de su propagación al extranjero, donde está dedicado al narcotráfico, el tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, explotación sexual, mujeres, niños, lavado de dinero, sicariato, todas las formas criminales, ahí están, ahí se conjugan. Mire lo que dijo el Pollo Carvajal en la carta. Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela. Seguimos conversando con Zair Mundaray, él es abogado penalista y es director de Fiscalía de Venezuela, además una persona de una claridad conceptual bien importante, por eso lo tenemos hoy aquí en el programa La Noche. Zair, sobre el Tren de Aragua, dicen, pues las investigaciones nos muestran que desde el 2005, y con el liderazgo y la intención de Hugo Chávez, dice el Pollo Carvajal que los cubanos tuvieron también esta idea de generar toda esta expansión a través de este crimen. ¿Usted qué sabe de la banda? ¿Cómo nació? Y es una banda que, ¿cómo podríamos describir? Bueno, es una banda bastante compleja, ¿no? Porque ahora no es tan vertical como era al inicio. Pero yo lo que podría decirte es lo siguiente. Mira, el sistema de justicia venezolano, jueces y fiscales, hicieron su trabajo. Es decir, los miembros del Tren de Aragua, fíjense cómo no todo estaba en sintonía. Fueron detenidos, procesados y condenados por gravísimos crímenes. Es decir, extorsiones, generalmente extorsiones, secuestros y varios homicidios, muchísimos homicidios. Estas personas confluyeron en un retén judicial en Venezuela, en el estado de Aragua, que es Tocorón. Bueno, para su expansión, crecimiento, fue clave el periodo en que fue ministro de Interior Tarek El Aissami, que ahora cayó en desgracia con el régimen. Cuando Tarek El Aissami era ministro de Interior, se encargó para tratar de pacificar la violencia carcelaria que había, de darle reconocimiento a los actores criminales. Ojo con eso, que eso es muy peligroso, porque he visto otros ejemplos en Latinoamérica, de sacar presos y tomarse fotos con ellos y decir, vamos a controlar la violencia carcelaria o vamos a instrumentalizarlo a partir del mismo autogobierno de los presos. Es decir, el Estado se retira y los presos mismos resuelven su conflictividad. El Tren de Aragua ya era una organización importante solo en el centro del país, donde controlaba todo el tema de extorsiones por los megaproyectos faraónicos que Chávez emprendió y que nunca terminó, y se robó todo el dinero que tenía que ver con el proyecto ferroviario, puentes, autopistas, etcétera, con lo que está vinculado también Odebrecht. O sea, esto es mucho más complejo de lo que parece, que también se investigó en ese momento. Entonces Tarek El Aissami le dio reconocimiento a estos líderes y les indicó que a cambio de que controlaran la violencia carcelaria, que efectivamente la controlaron, les permitía generar actos criminales fuera de la cárcel. De modo que ellos podían seguir cobrando extorsiones, secuestros, haciendo cosas fuera, pero que no hubiese muertos dentro de la cárcel. Y eso ayudó a la expansión enorme, y además fueron instrumentalizados para algo que en Venezuela es fundamental, que es la instrumentalización de la violencia para el control social. Es decir, en muchos periodos prácticamente uno ve colectivos armados, que no son más que delincuentes, de la mano de la policía o de la Guardia Nacional. Y dentro de esos colectivos hay miembros de bandas organizadas que controlan narcotráfico, extorsión, robo de vehículos, etc. De modo que se percataron de que para bajarle el nivel de involucramiento del control social a la policía y a la guardia, porque allí había un señalamiento directo al gobierno, entonces inmediatamente podían hacerlo a través de colectivos armados o de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que cuando tú necesitabas que alguien se fuera,
desapareciera lo que sea, el Tren de Aragua iba y lo visitaba, bueno, esa persona desaparecía de cualquier actividad pública, privada o cualquier organización vecinal, etc. Mira, hay un hito, Claudia, que la mayoría de la gente desconoce. En 2023... Sí. El Estado venezolano, el régimen, el narcorrégimen, tomó militarmente el penal de Tocorón. Busquen las imágenes, cualquiera lo puede buscar. Allí se metieron la Guardia Nacional, bueno, se metieron en el penal de Tocorón, para buscar a los presos que ya estaban presos. Yo creo que ese es el único caso en el mundo donde tú tomas una cárcel para capturar a los miembros del Tren de Aragua que ya están presos. Con lo que nosotros, bueno... Sí, para sacarlos de su propio contexto que les habían dejado. Era para sacarlos. Absurdo. En definitiva, el operativo lo que pretendía era decir que estoy tomando el control, pero para que todos se fueran, porque Niño Guerrero y todos los cabecillas no fueron capturados y después se dijo que tenían un túnel que salieron por tal lado. Ahora, esa cárcel la reformaron y hoy es una cárcel política. Hay presos políticos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hay un punto en la carta de Carvajal que es clave, y él contaba ahí que el régimen aprovechó la política migratoria del gobierno Biden para incluso infiltrar a miembros del grupo criminal en Estados Unidos. Eso es muy importante, cómo se aprovecharon de esa benevolencia de Biden, de toda esa política, de que la persona entraba, pedía el asilo y mientras se le resolvía en 5 o 6 años la persona ya podía entrar a los Estados Unidos, podía quedar dentro de los Estados Unidos. Aprovecharon y el Pollo Carvajal pues lo dice ahí en la carta, miremos. Se ordenó a los líderes de las bandas expulsar a miles de miembros del país. Esto se coordinó a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Prisiones, la Guardia Nacional y la Policía Nacional. El Tren de Aragua se convirtió en el más eficaz y de mayor crecimiento. Cuando la política de fronteras abiertas de Biden-Harris se hizo pública, aprovecharon la oportunidad para enviar a estos agentes a Estados Unidos. Ahora cuentan con personal obediente y armado en territorio estadounidense. Para financiar sus operaciones, recibieron instrucciones explícitas de seguir secuestrando, extorsionando y asesinando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen. Y bueno, y esto es lo que dice Trump. Donald Trump insiste en justificar las operaciones que ordenó ahí en el Caribe, que ya son más de 22 ataques contra narcolanchas y 86 traficantes abatidos. Con esto, el mandatario dice que el régimen de Maduro pues ha enviado a los criminales del Tren de Aragua a invadir de drogas, pero también a invadir de delincuentes a los Estados Unidos. Bueno, en el caso de Venezuela se trata de drogas y también de miles, cientos de miles de personas que han liberado en nuestro país. Y algunos son miembros de pandillas del Tren de Aragua. Algunos son narcotraficantes, muchos son traficantes de drogas. Algunos son asesinos, así que el caso de Venezuela se trata de la población carcelaria. Casi toda su población carcelaria fue liberada en Estados Unidos. Y los tentáculos son muy largos. Miren, a febrero de 2025 Estados Unidos ya tenía 800 detenidos asociados al Tren de Aragua, de acuerdo con la información del mismo gobierno. Y están involucrados en hechos de crímenes contra policías, como por ejemplo en Times Square en Nueva York el 27 de enero del año pasado. Por solo poner un ejemplo, investigadores de todo este fenómeno criminal dicen que la banda está conformada por al menos 5.000 hombres en Venezuela. Y obviamente esto hay que contar los que están, las células en Colombia, en Perú, en Chile, donde ocurrió lo del teniente Ojeda, con informes adicionales de presencia en Ecuador, Bolivia y Brasil, no tan fuerte, más esporádica. Y en Chile, ese criminal secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en 2024, como lo decía muy bien Zair Mundaray. La Fiscalía de Chile ya apunta y lo han llevado a la Corte Penal Internacional a que Diosdado Cabello es el autor intelectual de este crimen por todas las comunicaciones que se han podido establecer. Y finalmente Colombia, Gustavo Petro, no Colombia, es Gustavo Petro, dio luz verde a la extradición de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho. Esto ha sido insistente, le han tenido que pedir esta extradición,
Él lo capturaron en febrero, pedido por la justicia chilena, acusado de participar en este crimen del exmilitar venezolano. Luego quiso plantearse como un gestor de paz. Menos mal, Gustavo Petro en este caso ya ha cedido y ya ha firmado su extradición. Zair, frente a este tema del Tren de Aragua, esa presencia en los Estados Unidos, no le dicen 800, en casi todos los estados está el Tren de Aragua, a través de la política Biden-Harris en la frontera, cómo se aprovecharon, dice el Pollo Carvajal, para meter a todos los del Tren de Aragua. En Estados Unidos, ¿qué pretendían? No, yo no solo lo digo respecto de Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, porque de alguna manera es desde la perspectiva de los comunistas es como el hegemón y siempre voy a tratar de vulnerar la institucionalidad, la vida pacífica que pueda tener, y por eso la instrumentalización de la droga. Es tener gente en todos lados. O sea, si uno lo enfoca solo, han estado en Centroamérica, hay parte en México. En Colombia es muy importante porque en Colombia generaron vínculos con las organizaciones criminales que ya están en Colombia y les sirven, por el contrario no confrontan, les sirven. En Perú, en Chile. De modo que es un plan regional, es una actividad regional, y yo creo que hay que verla como una actividad regional, no una actividad regional que además le brinda mucho rédito porque, como yo decía, tienes agentes civiles no vinculados con el régimen de manera directa, al cual tú puedes decir, bueno, esos son personas normales, no son funcionarios públicos ni son agentes de inteligencia que rinden, que contribuyen a cualquier asunto que el régimen requiera en materia de información, de desestabilización, de los temas de la paz, pero que además le han hecho mucho daño al gentilicio venezolano. La mayoría de las personas, o la gran mayoría de las personas que ingresaron a los Estados Unidos, es gente trabajadora, muy funcional, integrada, profesionales, etcétera, pero hacerle daño al gentilicio también hace parte de lo que ha hecho Maduro, que además no sabemos ni siquiera si es venezolano. De alguna manera hay mucho cuestionamiento y parece que todos los signos indican que no lo es. Entonces uno tiene que verlo con ese matiz de todo el daño que han generado, incluso a todos los venezolanos de bien, en un marco de la desestabilización regional. Yo reciente escribí algún tema donde decía que quien suprima el tema, por lo menos de narcotráfico o de criminalidad organizada, del análisis político, se está quedando con la mitad del tema. No entiende Latinoamérica. Y el gran reto de Latinoamérica y de las democracias, el gran enemigo de las democracias en este momento es la criminalidad organizada. No es ni siquiera un tema ideológico. Aquí no tenemos, digamos, el tema ideológico, bueno, es que lo que pasa es que estas izquierdas recalcitrantes se alían con el crimen organizado, pero en definitiva ya no van blandiendo ideas de lucha de clases. Lo que le interesa son las rentas criminales. Y en la medida en que ellos avanzan, retroceden las libertades públicas. ¿Dónde es más libre la gente? Donde hay Estado de Derecho y donde las instituciones funcionan, o donde el crimen reina. Entonces veamos dónde, por no mencionar ningún país, veamos dónde el crimen se ha afianzado y veamos cómo viven los ciudadanos. Los ciudadanos viven con miedo. No hay libertades políticas. La gente desaparece, simplemente desaparece, muere. Nosotros tenemos presidentes en Latinoamérica que viven amenazados por criminales cuando los confrontan. Y tenemos alcaldes o gobernadores que los confrontan y son asesinados. Tenemos un país principal en la cabeza de Sudamérica, tomada en todas las instituciones por el narcotráfico y la criminalidad organizada, como es el caso de Venezuela, porque yo hablo de mi caso. Tenemos ciudades completas, por ejemplo, en Brasil, en México, en muchos lugares. Tenemos una disputa, por ejemplo, mucha gente no ha entendido el tema Honduras y lo principal que es que un gobierno democrático se instaure en Honduras, porque cuando se ha hecho análisis de los vuelos de narcoavionetas desde Colombia y sobre todo desde Venezuela hacia los Estados Unidos y hacia México, el punto de parada generalmente es Honduras. Honduras se convirtió en un epicentro donde se detienen, recargan, tienen combustible, etcétera. Pero viaja la droga y de retorno viene el dinero. Y entonces hay que pensar que acabar. Por eso yo creo que ha habido una intervención de los Estados Unidos o digamos una propensión a rescatar Honduras, porque ha sido un punto emblemático ahorita del tema de criminalidad transnacional. Entonces esto es mucho mayor
que solo lo que dice el Pollo Carvajal, es mucho mayor. Sí, y ese concepto es clarísimo y el Pollo Carvajal lo está reafirmando. Aquí lo que hay es una organización criminal que se apoderó de un Estado, pero es una organización criminal, mafiosa, hub de criminales, todas las manifestaciones criminales, las de afuera, concentradas, pero las inventadas dentro de la misma Venezuela por este régimen criminal y los venezolanos necesitando una liberación. Quiero agradecerte mucho, Zair Mundaray, por esta participación en el programa La Noche. Seguiremos conversando contigo. Esa carta del Pollo Carvajal nos da para muchísimos temas, que obviamente en un programa es muy difícil abordarlo todo porque es tanta la información que es imposible abarcarlo todo en un espacio. Pero la idea es seguir haciendo estos especiales sobre la carta del Pollo Carvajal. Muchísimas gracias, de verdad muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre a la hora. Zair Mundaray, quien es abogado penalista, es director de Fiscalía de Venezuela, es decir, una persona que conoce el derecho interno de Venezuela y conoce todos esos procesos criminales al interior del país que esperamos todos muy pronto recobre su democracia, su institucionalidad. Va a ser un trabajo arduo, difícil, pero esperamos que sea pronto. A todos ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta nuestra próxima emisión. Adiós.